¿Está la Tania? ¿Está de ahí? Sí, Ah, ahí ya, volví, sí, sí. volví. Parece que tengo la señal un poquito No, mala, no, es que nosotros estamos en débil. una versión gratuita de Zoom, entonces dura 40 minutos, se cae y Mm. luego volvemos a conectar. Ah, ok. Así que estaba Eh, entonces hablando como sí, de la herencia que tenemos de esta emoción que te da el miedo. claro. Un poco como del miedo y que, por ejemplo, siento que hoy en día nosotros esa emoción la podemos un poco transformar a que es nuestra protección, Ujú. ¿sí? Como mirarla como desde un punto de vista más positivo. El miedo de alguna manera nos prepara y nos protege. O sea, tiene una connotación súper positiva también. Absolutamente, y me encanta ese punto. No sé qué piensan las demás, pero creo que el poder conocer cómo opera una emoción nos libera también. Porque yo diría, ahora ustedes me dirán, una de las principales emociones que experimentamos la mayoría de las mujeres es la culpa. Entonces, y la culpa es un tremendo obstáculo para conocernos, para ingresar en nuestro espacio sagrado, para poder de verdad empezar a identificarme con aquello que me genera placer y gozo. De hecho, el placer, la sexualidad es como una de las cosas que tienen este tremendo letrero de, ay, no puedo porque soy la culpa, ¿no? Por lo que hablamos en alguna oportunidad, que en el fondo para que se instalara el patriarcado, más los lazos de las creencias religiosas, eh, socializaron, como dice la Casilda Rodríguez, el triple mandato bíblico, en el fondo de que el hombre te dominará, te enemistarás con la serpiente y parirás con dolor. O sea, el cuerpo de la mujer cruza, así como satanizado, demonizado. Entonces de ahí toda esta relación de culpa con nuestro cuerpo. Entonces, lo que tú estás diciendo, Tania, me parece absolutamente relevante en el sentido de que si nosotros logramos entender, por ejemplo, qué es la culpa, podemos generar una liberación. Podemos decir, en realidad, en realidad no son, porque tomemos la culpa, ¿ya? Que como que salió eso. ¿Qué podríamos entender por culpa? Y que hoy día lo hablé en un ratito con la reina, creo. En el fondo la culpa, como yo la comprendo, podría, si alguien piensa algo distinto, igual porfa, la invito a compartirlo. En el fondo la culpa tiene dos manifestaciones. Me siento culpable por algo que hice y no debía haber hecho, o me siento culpable por algo que no hice y que debía haber hecho. Entonces cuando yo me hago consciente de este sentimiento de culpa y hago este recorrido y digo, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Voy a descubrir que la culpa se sustenta en una creencia, en un programa. Por ejemplo, eh, pensando en un ejemplo, eh, puesta, no sé, se me vienen conversaciones que he tenido en el día, ¿no? Y que me tocó también en una conversación acerca del rol de los hijos con los padres, ¿no? A veces un hijo muy liberal o muy que vive su rol de hijo y que no tiene esta actitud de un poco de ser el soporte de los padres cuando es mayor, nos sentimos en general, ¡ay no! O tengo ganas de hacer algo distinto y en realidad priorizo a mis padres, por ejemplo. No sé, me siento culpable porque hay algo en mí que me dice que yo tengo que cuidar a mis papás ahora. O si lo llevo a algo como, una experiencia mía, sí, creo que me es más fácil. Yo soy la mayor de 5 hermanos y yo fui criada para atender a mis hermanos, para ayudarle a mi mamá a cambiar los pañales, a hacer la leche, a llevarla al colegio, a hacerlas dormir. Yo fui criada para eso. Entonces, yo desde los 18 años empecé a tener una crisis muy fuerte de sentido de mi vida, pero que nunca pude abordar, porque ahora que ya la abordé y que ya la puedo mirar, puedo decir que implicaba separarme de este rol que se me adjudicó cuando era chica. Entonces, yo tuve que pasar por mucho tiempo de soltar. Mi culpa estaba en
cómo no voy a ayudar a mi hermana? ¿Cómo no voy a... no, es que yo tengo que estar con mis papás, no, es que si le pasa algo a mi hermana, y no podía trascender, hasta que me empecé a dar cuenta con otra crisis mucho más fuerte que yo no estaba desarrollando mi vida porque siempre estaba eh, buscando resolverle cosas a la gente. Eso se trasladó después a mi trabajo, siempre disponible para mi jefe o para lo que tenía que hacer, etcétera. ¿Y qué es lo que me costó liberarme? ¿Liberarme de qué? De la culpa. Y mi culpa estaba en que yo tenía que ser la hermana mayor, yo tenía que resolver, yo tenía que estar disponible. De hecho, todavía lucho con eso. Entonces, cuando yo lo veo y digo, ya, pero ¿de quién es ese programa? ¿Es mío? Y en este caso no, yo lo heredé, me fue transferido. Entonces yo hoy día puedo decir, tomo ese programa como mío, forma parte de mí y lo sigo sosteniendo, o digo, alto, esto no es parte de mí y lo suelto. En el fondo, no sé si se entiende, pero lo que les quiero transmitir en el fondo, que la culpa se instala sobre una creencia. Y lo que nosotros podemos hacer, si en realidad queremos hacer una gestión, en ello es si esas creencias son mías, las heredé. Y si las heredé, si las quiero sostener. Entonces ahí yo puedo generar una liberación. Puedo decir, chuta, yo quiero ser buena hija, pero no puedo seguir cargando con esto porque me está asfixiando. Y cuando lo veo en mí, me doy cuenta que tengo que hacerme cargo de mi vida. Que tengo que hacerme cargo de mi vida, quién soy, qué es lo que yo quiero. Y ahí, recién ahí, empieza todo este mundo, este viaje hacia mis emociones. No sé qué les parece, si les resuena, qué sienten. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, yo creo que es un punto súper importante. O sea, desde el inicio de lo que, de lo que somos como mujeres se nos adjudicó la culpa, como dices tú, ¿no? Es cosa de ver a la figura de Lilith, ¿no? Como Lilith fue, fue Así culpada por querer hacer lo que ella quería hacer en su relación es. de pareja o establecer de que ella podía decidir si quería hacer algo o no. Em, yo creo que es súper importante el punto que planteó, hoy que ahora no me parece su nombre, ¿La Vane? la Vane, que es con los hijos. Yo creo que ahí hay algo como de lo que dices tú, claro, hay cosas que uno puede de repente como pensar en que yo puedo como desenchufar estas creencias, ¿no? Pues como que Sí, siento que las creencias son como enchufes así en, claro, en la pared, sí. como todos de repente enredados los cables, que uno los puede como desenchufar todo y después decir, ya, este sí, este no lo vuelvo a enchufar. Pero con el tema de los hijos siento que es como esa maternidad culposa, ¿no? Mm. Siento que es súper fuerte en las mujeres eh, de trabajar. Como que con la relación de repente de pareja, de padres, de hermanos, quizás ahí todavía hay algo como que podemos pensar, no sé, Y no que, sé. sí, y qué interesante que toque eso como de la maternidad. Otra de las autoras que a mí me gusta mucho eh, es la Casilda Rodríguez, también es española ella. Y ella en alguno en su libro es Pariremos con placer, uno de los emblemáticos de ella. Entonces ella en algún punto habla sobre la buena madre, o la verdadera madre y la falsa madre. Y habla que las mujeres, como la madre patriarcal, la madre que concibe este sistema, en realidad es la falsa madre, porque Ujú. es una madre que funciona para los demás desconectada absolutamente de ella, De sí mismo. de sí misma. Mm. Incluso aquí tenía el texto a mano casualmente. Dice, la verdadera, y me encanta la idea que ella transmite de la verdadera maternidad o la verdadera madre, no es esclavitud, ni carga, ni enfermedad, ni culpa, sino una opción gozosa de desarrollo de nuestra sexualidad y de nuestra vida. Entonces, como decís tú, Tania, este sistema lo que ha hecho nos ha fisurado, o sea, nos Mm. ha separado. Y hoy día funcionamos, imagino, yo no tengo hijos, así que no puedo hablar con experiencia,
pero Claro. sí fue hermana de 5 y como que me endosaron, como que siento que la forma de mi mamá es esa. Mm. Y, o sea, partiendo también de esto de que si tú quizás decides que no quieres ser madre Mm. o, o que quieres abortar, también, o sea, esta cosa culposa es súper Claro, fuerte. Ya desde ahí, o sea, desde siquiera plantearte la posibilidad, si quieres o no quieres ser madre, ya desde ahí empieza la culpa. o también Sí. como esta maternidad se ve tan culposa, mujeres que en realidad conciben la maternidad de otra forma, deciden no ser madre, dado este Mm, formato no gozoso en el que está la mayoría, o no sé si la mayoría, pero yo creo que sí. cada día hay más mujeres que están de verdad disfrutando su maternidad, pero como dices tú, nos lleva a tomar decisiones que podrían haber sido Mm, totalmente distintas. sí. Igual también volviendo al punto de Vanessa, ¿Vanessa era? No sé, parece que era la Eh, Marucelita la que habló de los niños. sí, O la, que porque dice Q60, no, no me acuerdo su nombre. a ver, Sí, lo que pasa es que Q60 es se la me Marucelita, reinició sí. el Zoom y no sé Ah, cómo ponerle el nombre. arriba hay unos puntitos, 3 puntitos azules. Ahí dice renombrar. No, es que, Ay, ¿qué dicen menor? ay, ya. Es que estoy del celular, por eso no me da esa Ah, opción. ya. Ah, Em, claro, yo creo que lo que ella dijo se une un poco esto, los dos temas, ¿no? Los dos puntos que hemos tocado, como el de la culpa y el de las emociones. Como decir, como que también nos reprimimos con nuestros hijos, de repente de no demostrar que tengo emociones quizás malas o buenas, que estoy triste, que tengo miedo, para no preocuparlos. Y yo también, yo tengo hijas grandes también. Y ya ahora, claro que ellas ya también están un poco más grandes, como que para mí ha sido una experiencia muy bonita también mostrarles de que yo soy débil, de que puedo ser frágil, vulnerable. hable. No ha sido em, como que la experiencia que he tenido no ha sido de que insegurizarlas, al contrario, fue como acercarlas, Mm, también como mujeres. qué hermoso, gracias. Entonces, claro, como también hemos sido criadas a que tenemos que ser tan perfectas y que nuestros hijos o hijas nos tienen que ver siempre tan fuertes, ¿no? Mm. Oye, a Pero, mí me gustaría complementar un Gracias, poquito Juan. esto y a lo mejor voy a ser abogada del diablo, pero yo creo que el tema emocional es un tema para todas las personas. Para todos. Yo creo que para todas y para todos. Yo creo que los hombres también viven un tema emocional súper fuerte. Para ello, yo creo que los estereotipos tienen sumamente marcado el tema de las emociones. Un hombre no tiene permitido ser débil, no tiene permitido llorar. Claro, nosotras lloramos y nos van a definir por lloronas, ¿cachai? Pero un hombre llora y le van a decir cualquier cosa, mucho más ofensivo. Entonces, yo creo que en general las emociones son sumamente mal vistas. Eh, que uno no puede llorar porque, no, andé con la regla. Uno no puede sentir pena porque, o sea, no puede sentir rabia porque, no, es que relájate, ¿cachai? O sea, en el fondo las emociones están súper eh, vistas, se me fue la palabra, pero como están son muy negativas, ¿cachai? No se aceptan como parte del humano, no se aceptan como parte de transmitir lo que tú estás sintiendo desde adentro, como persona, no en el caso, por ejemplo, de la Maru o Tania, que lo están representando en el caso de ser madre, yo tampoco soy mamá, ¿cachai? Pero sí, por ejemplo, hay momentos en los que quiero llorar, ¿cachai? En los que siento rabia, en los que siento vergüenza, en los que siento miedo, y la misma sociedad, ¿cachai? Va estigmatizando todas estas emociones y nunca las nombramos como tal, lo que es peor, ¿cachai? Porque eres la acuática. Si tú eres una persona, ¿cachai? Que tiene una emoción de querer pararte, ¿cachai? De querer, incluso tú lo ves como un autorrespeto para la sociedad, es que tú eres acuática. Mm. Entonces, yo creo que es
heavy para toda la gente. A mí me pasaba personalmente que lo conversaba con la Danae, mi mamá perdió un hijo, ¿cachai? Entonces ella es súper sensible con ese tema. Y me pasó un par de veces que yo siendo chica la acompañaba a médico, ¿cachai? No sé, traumatólogo, cualquier médico, mi mamá de repente se ponía a llorar. Y lo primero que le decía al médico, le tomaba del hombro y le decía, ay, parece que está un poquitito nerviosita, yo creo que está tomando ansiolítico, está tomando esto, otro, entonces como que el hecho de llorar porque tenía una pena o por lo que sea que sientas, ¿cachai? Siempre se va a ver a que tenés algo, ¿cachai? Como que algo malo, algo que tienes que tratar. Yo creo que es tremendo el tema de, de eliminar, ¿cachai? Las emociones, de suprimirlas al máximo. Ojalá no sentirlas, que no existan, exacto. Sí, yo igual, sumado a lo que dice la reina, me pasa como, yo creo que si tuviéramos una buena educación emocional, sería súper distinto. Si a nivel social y mundial valoráramos más la educación emocional, sería muy diferente. Porque ponte tú con el ejemplo que tú dices, reina, del doctor, yo creo que la gente se pone nerviosa, no sabe qué hacer cuando una persona llora, ¿cachai? A mí me acuerdo mucho de niña, o más de la adolescencia, no sé, pues si alguien lloraba, eh, yo como que asumía un poco el rol de acompañar, ¿cachai? Entonces mis hermanas me decían, van a andar a verla porque está llorando, ¿cachai? Porque ellas no sabían qué hacer, y yo tampoco sabía qué hacer, si nadie como que, nadie te educa para eso, porque estamos educados como para apañarnos cuando estamos bien, ¿cachai? Cuando estamos bien, cuando estamos bien y cuando se nos tilda de estas emociones más positivas, ¿cachai? Pero cuando son emociones como tildadas más negativas, nadie sabe qué hacer, entonces la gente se pone como nerviosa, así como que, ay, ya está nerviosa o ya necesita esto, pero yo creo que si hubiese más educación emocional, sería súper distinto el cuento. Absolutamente, pero también, dado que no existe, nosotros tenemos que empezar a... Bueno, ahora lo que escuché que había una discusión acerca de una ley de la educación emocional, lo que sin duda podría resolver en algo esta situación, pero creo que también nosotros tenemos a la mano información disponible para poder hacer este ejercicio de conocer las emociones y como dice la reina también, un poco comprender que es una cosa transversal, que no tiene que ver con si somos mujeres, somos hombres, somos adultos, somos niños, de verdad es una cosa transversal. Y en eso, ¿de qué manera nos podríamos nosotros, de qué manera creen ustedes que podemos amistarnos con nuestras emociones? ¿Cuál es la forma que nosotros podemos dejar de que habiten en la sombra? La Loreto Contreras de la Agenda, la que estábamos hablando delante, ella tiene una página, se llama loretocontrerasherrera.com, creo la página. Y ella tiene una sección blog, y tiene un artículo que yo amé, de hecho hice un video de eso que lo amé, se llama Amada Rabia. Y ella le da todo un simbolismo absolutamente necesario a las emociones. De hecho, siento que las reivindica a tal punto que podríamos decir que las emociones son parte de nuestra guía interna. Si nosotros aprendemos a conocer las emociones, a identificarlas, como dice la Jime, a identificarlas y permitir que se manifiesten, desde mi experiencia, eso trae una sabiduría de conocimiento personal y una sabiduría de la vida, porque siento de que es como que tuviesen, no, si pudiera ejemplificarlo de alguna manera, es como que uno ve la emoción como algo difícil, algo que cuesta, etcétera, como sea que lo visibilicemos, pero vemos como su cáscara. Pero en la medida que nosotros vamos aprendiendo a conocer las emociones y nos amistamos con ellas, como que entramos en su energía y en realidad es sabiduría, es riqueza. Y algunas autoras dicen, finalmente nuestro dolor, nuestras heridas emocionales se van a transformar como en el lodo donde van a nacer o van a brotar las flores de loto de verdad, así sublime, nuestras creaciones y todo. Entonces la pregunta que yo
les planteo en este momento, ¿cómo ven ustedes que hoy día nosotros nos estamos encaminando? Porque definitivamente nosotros como tribu, esta puntual, nos estamos encaminando. Cada día nos amistamos más con nuestras emociones. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Danae, ¿Sí? sí, yo creo que una de las formas, o no sé, o lo que a mí me hace sentido es expresar la emoción. Exacto. Es como uno la va sintiendo, así como tengo rabia, me siento, no sé, angustiada, no es un buen momento. A mí me pasa mucho que lo laboral Ujú. he sentido que es una mejor herramienta porque a veces uno llega con cargas que no son laborales y expresarle y decir, hoy sabéis que es un súper mal día, no sé, me siento así, me siento acá. Predispone a la persona para que no nos pasemos rollo igual, porque siempre está el juicio, miro así, miro acá, no sé, hizo esto, esto, otro, y no tiene que ver con la persona que está al lado, sino que tiene que ver con uno mismo nomás. Entonces, como en eso, yo creo que expresarla, decirla, no soy mucho de contenerme tampoco, pero como que en el proceso me inundan las emociones y siento que lo mejor es expresarlas, decir lo que me pasa. Claro, y es súper lindo eso, porque nos podríamos plantear, a lo mejor, claro, tú necesitas comunicarlo, probablemente yo también, todo lo necesito hablar, pero hay distintas vías de expresión. No sé, ponte tú, la Romy probablemente, ella a través de la pintura y su dibujo también hay una expresión de su emoción, positiva, negativa, hay una expresión. Entonces, ¿de qué manera nosotros, cuáles son las expresiones, las vías de expresión de nuestras emociones? ¿Cómo ustedes... y claro, y ahí podría uno decir depende la expresión, ¿no? Porque hay algunas emociones que nos predisponen hacia afuera y otras que nos retraen. Entonces, ¿cuáles son sus vías de expresión? A mí me sirve mucho escribir. Sí, como que llevo un rato escribiendo cuando hay emociones que no sé. Hasta hace como un año atrás, antes de ponerme a escribir, me pasaba que de repente, no sé, despertaba y me latía muy fuerte el corazón y me sentía como todo el día angustiada, pero no era capaz como de preguntarme, ya, o sentarme, Vane, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así? Como que llegaba a eso nomás, así como, ya, me late el corazón, me siento angustiada, pero no iba más allá. Entonces encontré que una buena forma era escribiendo y me acomodaba. Y la verdad como que ha sido una práctica súper positiva y que me ha ayudado como a sacar mucho lo que me pasa. Y de repente también vuelvo para atrás y leo como, no sé, de septiembre del año pasado, por ejemplo, y me doy cuenta cómo he ido avanzando. Yo digo, hoy que heavy que esto me pasaba en septiembre y hoy día lo enfrentaría de esta forma. Entonces es una herramienta para mí muy bonita y sanadora. Qué hermoso, ¿viste? Tenemos entonces, no sé, Romy, si tú coincides en que para ti la pintura es, porque la escritura me parece que efectivamente es una vía de expresión maravillosa. Entonces, ¿de qué otras maneras creativas ustedes se expresan sus Sí, emociones? igual yo me sumo a lo que dice Vanessa porque ahora hace poco empecé a escribir y de verdad que es impresionante. A veces uno suele tener unos nudos en la mente o en el cuerpo, donde sea, y al momento de escribir todo eso se desenreda y yo he terminado como concluyendo cosas que si no las escribo en mi mente seguirían revueltas y de verdad que escribir ayuda bastante. Y bueno, la pintura también es pura expresión, nada más que eso. Eh, Me ha pasado pintando un cuadro y me caen sus lágrimas, o en otros en los que complemento con la música, música, no sé, música andina, o otro día pongo música más movida o más tranquila. Entonces, todo una revuelta, si al final estas son las emociones, son fuertes y si uno no las expresa, ¿por qué vinieron? Eso creo. Como que, y cada una tiene su forma de expresar, quizás a algunas les gusta bailar, eh, los poemas, no sé. Yo en lo particular encuentro muy lindo el arte en todas sus formas.
Entonces hay que conocerlas y al final somos muy creativas, artesanas, hechiceras, es solo practicar. Nadie nos puede decir que somos malas en algo. Yo la pintura lo partí totalmente autodidacta y al final eso es expresión. Toda expresión va a ser bonita y sana. Gracias, Romy. Y no hemos saludado, tú eres Diva, ¿cierto? Ah, no te- Sí, hola chicas, a todas. Hola. ¿Cuáles son tus vías de expresión, Diva? Ah, bueno, yo coincido harto también con Romina. Me gusta harto bailar, tejo mandalas y creo que por ahí como que me he conectado también. Creo que ese es como un gran punto al final, como conectar con nosotros mismos, como darnos un tiempo a nosotros de conectar con esas emociones y quizás como traerlas, quizás darle un nombre, porque, no sé, siento que estas instancias como de círculos de mujeres o de tener espacios, por eso te agradezco igual, como de tener estos espacios para poder hablar entre nosotras y de repente darnos cuenta que a todas nos pasan como las mismas cosas y como alguna dijo, uno empieza como a desenredar un poquito esta, estos enredos que tenemos a veces y, y no sé, darle como nombre a esas emociones, darnos cuenta que a todas nos pasan, que todas a veces nos sentimos así y que no es algo por lo que nos tengamos que sentir mal, porque es verdad, no conocemos nuestras emociones, entonces como que vienen y estamos acostumbrados a guardarlas porque no está bien visto y finalmente nos enfermamos por eso. Así que no sé, yo también trato de escribir porque también me resulta harto como el darme cuenta de lo que estoy sintiendo. A veces en el momento no me doy cuenta tampoco, pero de repente así como que empiezo a releer a veces las cosas que me han pasado como en la semana y empiezo a hacer así como que hago conexiones y me doy cuenta de un montón de cosas. Gracias, Diva, qué bonito. Muchas gracias. No sé, ¿qué piensa? ¿Cuáles son las vías de expresión de la Reinita, de la Tania? Si quieren compartir. Bueno, yo soy bailarina, entonces mi vía absoluta de, de expresión de mis emociones es la danza. Tania, ¿tú estabas ahí Eh, cuando hicimos el círculo en el primer piso? sí. Ay, ya me acuerdo, ahora me acuerdo perfecto. Decía, no me acordaba qué círculo era, pero ya me acordé. Me acuerdo que hablaste Me acuerdo perfecto. Ya. Perdona la interrupción, qué hermoso. No, bien, bien. Entonces, claro, siempre, digamos, es mi camino, o sea, no es que no conozca otros, porque igual he experimentado otros, de la escritura, eh, en el diseño también, pero, o sea, de verdad como el canal así más directo para mí es eso, el cuerpo, en movimiento, y que no necesariamente siempre tiene que ser como una danza, a veces es algo súper pequeño, a veces mirarse la mano, no sé. Em, pero también quería como aportar algo que tiene que ver con esto, como del reconocer las emociones, que es como el concepto de la angustia, cuando uno dice como tengo angustia, ¿sí? Em, entonces la angustia, como que yo me he dado cuenta que más bien es como una alerta, no es una emoción, es como la que te prende, como alguien dijo, como, ¿no? Que se te prende como la ampolleta. Entonces cuando uno dice estoy angustiada, como que no hay que quedarse ahí porque no es una emoción concreta, uno tiene que como tratar con la vía de expresión que uno tiene de encontrar qué es, o sea, porque la angustia es súper amplia, entonces si es como, o abstracta, por decir así. Entonces si yo no logro como, pum, identificar que en realidad lo que tengo es miedo, o lo que tengo es rabia, o lo que tengo es tristeza, no lo voy a poder usar, como hablábamos, y decir, ya, ¿es rabia? Ok, le pego al cojín, no sé.
como hago algo con eso. Cuando esa angustia queda como en un término como ambiguo, ¿te fijáis? Entonces, como ese ejercicio por lo menos hago yo. Cuando tengo ese como, es aquí que uno dice, ay, tengo angustia, es porque, no sé, no sé, y me voy, como que hago el ejercicio de buscar ya, pero ¿qué es? ¿Qué es? Como un poco con esas emociones que tú planteaste, que las emociones son 6 básicamente, las Eso, emociones primarias, ¿no? exacto. Entonces, como es súper bueno no quedarse en eso, en solo decir que uno tiene angustia, por ejemplo. Tania, sí que como que me gustaría agradecerte, porque siento que lo que acabas de decir es súper importante, en el sentido de que también tenemos que darnos cuenta, varias lo han dicho, o sea, eh, ¿cómo podemos gestionar? Porque hay emociones, por ejemplo, como la rabia, que al ser básicas son más habituales. Entonces uno ya tiene vías de expresión. Pero también nos pueden ocurrir cosas como lo que acabas de decir tú. O sea, en el fondo me enfrento de verdad a una angustia intensa. Y eso no es llegar y, ya, a lo mejor me pongo a escribir, tal vez la escritura no me sirve. También es importante identificar que a veces nuestra historia nos trae la experiencia de habitar en una emoción. Y, por ejemplo, la angustia, a diferencia de estas 6 básicas, tiene que ver más con una necesidad no cubierta, ¿sí? Con algo de nuestra vida, de nuestra infancia, que faltó algo. Entonces ahí es cuando siento que es importante, nos enfrentamos a una emoción, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, como dice la Tania, la siento, veo, incluso puedo ver en qué parte del cuerpo la tengo, le trato de poner un nombre. Si es una emoción básica como la rabia, la pena, ya lo hemos hablado, siempre estamos hablando. La rabia un poco ante la injusticia, qué límite se me transgredió, la pena, qué pérdida tuve, por qué siento que es valioso y qué he perdido. Pero cuando nos enfrentamos a la angustia, desde la corriente que a mí me apasiona, que es el análisis existencial, no sé si conocen a Víctor Frank, que planteó la logoterapia, y bueno, y la evolución de la logoterapia ha ido hacia el análisis existencial, y por ejemplo, desde esa corriente, la angustia tiene que ver, como que hay valores básicos que necesitamos los seres humanos. Y la angustia ya no entra por ninguna parte en estas emociones básicas, sino que ya más bien en algo un poco más profundo. Y estos valores básicos que como seres humanos necesitamos, uno de ellos tiene que ver con sentirme segura, sentirme sostenida, sentir que hay incluso físicamente un lugar al que yo pertenezco y en el cual puedo ser. Entonces, cuando yo no siento ese sostén, cuando yo siento que no tengo algo que en mi vida me contenga, incluso si uno le pudiera dar la forma, yo he hablado con algunas personas, he tenido la experiencia de vivir la angustia y esa sensación de como que no hay nada que te sostiene, incluso como que hubiese un hoyo. Y, y claro, y uno puede seguir profundizando y vamos a llegar en ese caso puede ser una experiencia de ausencia del padre, que es quien transmite la seguridad en nuestra vida. Sin embargo, y aquí es donde yo te quiero agradecer, Tania, porque sin embargo, el solo hecho de reconocer esa emoción ya genera una comunicación profunda conmigo misma, por lo tanto, una decisión a la que yo puedo llegar. ¿Qué hago con esto? Lo dejo ahí, no hago nada, investigo qué hago. Entonces, importante mirar, visualizar, ver cuál es nuestra forma de expresión y ponerle este nombre. Igual es similar a la ansiedad también, ¿no? Es como el otro lado de la angustia, como que a veces la ansiedad también está relacionada como con las emociones más efervescentes, pero presentan un panorama similar. Sí, presentan un panorama similar. De hecho, creo que como que como que es medio gradual. Parte esta ansiedad que puede terminar en la angustia y que termina en crisis de pánico, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, lo bueno, o planteándolo de otra manera, ¿cómo nos podemos amistar con nuestras relaciones? ¿Sí? Con todo lo que hemos hablado. En estos espacios que hemos creado juntas, estamos adquiriendo una herramienta poderosa que es la conexión con nuestro ciclo menstrual.
el ciclo tiene energías distintas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hoy día yo digo, pucha, me siento triste, por poner una emoción básica. Hoy día me siento triste. No es lo mismo identificar esa tristeza en la fase preovulatoria que, por ejemplo, en la premenstrual. Entonces, yo sé, a la medida que vamos conociendo nuestro ciclo, en que yo puedo decir, ¿qué cosas se me están gatillando en la fase folicular que me hacen sentirme triste? Infancia. ¿Qué cosas me hacen sentir triste en la fase menstrual? Relación conmigo. No me estoy escuchando. ¿Qué está pasando con mi presente? Entonces creo que tenemos esta tremenda herramienta hoy día que estamos compartiendo, que vamos profundizando, que vamos conociendo y que se traduce en este registro, ¿no? En este registro donde vamos descubriendo cómo me siento. Entonces, en ese camino tenemos mucho. Entonces, mirar también nuestras herramientas, mirar los recursos que tenemos. Y como elemento adicional, que me encantó, como lo dijo la Tania, es, ¿qué nombre le pongo a esto? ¿No? ¿Qué nombre le pongo? Y luego, ¿qué hago con esto que veo, con esto que siento y con esto que le he puesto un nombre? Entonces, siento que tenemos harto. No sé si les parece formas de volver a amistarnos. Las invito a leer ese post, ese blog, ese artículo de la Loreto Contreras, porque ella habla mucho también de cuáles son las consecuencias en el fondo de que nosotros sigamos postergando esta disociación con nuestras emociones, y es que vivimos como mujeres fragmentadas, como que nos cortaron la cabeza, o sea, o funcionamos de aquí o funcionamos para abajo, fragmentadas. Entonces, el volver la mirada a las emociones como una guía para nuestro bienestar, también son una herramienta para volvernos mujeres completas, integrarnos. No sé si hay alguien más que quiera compartir como su visión, un poco yo, a ver si tenía otras preguntas aquí que podrían estar viendo la hora también. Claro, por ejemplo, esta pregunta creo también que es importante. ¿Cuáles son cuáles son las emociones que yo más frecuentemente identifico que vivo, que vivencio, que se me activan? Probablemente depende, hay etapas, ¿no? A lo mejor cuando éramos más jóvenes, cuando yo era más joven sentía más miedo. Hoy día de repente puedo sentir más rabia. Depende de nuestra edad, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cuáles creen que son las emociones que, que más se presentan en sus vidas? Yo creo que no es estático, o sea, además del tema de la edad, yo creo que también tiene mucha influencia lo que está pasando en el momento. De repente un solo hecho puede gatillar una emoción, entonces, y obviamente una seguidilla de hechos va a exacerbar esa emoción, entonces creo que no es para nada estático. No, no es nada estático, pero sí, según mi experiencia, creo que nosotros experimentamos una emoción frecuentemente. Hay unas emociones más que otras que uno vivencia, que tiene que ver con mi personalidad, con mi experiencia de vida, por lo tanto, para ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cuáles son las emociones que sienten más frecuentemente en sus día a día? Yo debo reconocer que soy súper mal genio, probablemente la rabia. Sí, para mí también, como que sobre todo con esto último que está pasando, como esta sensación de injusticia, harto, como rabia con lo que pasa, como harta rabia con nosotros. De hecho, hay una flor de Bach que yo trabajo mucho, que es como una de mis flores tipo, que es Willow, y trabaja como en base al resentimiento, como esa sensación